maxilofacial, ¿no? Ustedes saben, la traumatología maxilofacial es un área, una disciplina, es un área importante de la odontología, en donde nosotros resolvemos los problemas derivados de los traumatismos faciales, que pueden ser sobre los tejidos duros o los tejidos blandos. En principio, como decíamos, es una rama de la cirugía maxilofacial, es una disciplina, es una parte, como ustedes quieran entenderlo, y es muy importante para comprender el daño que se produce o que se ha producido sobre los tejidos duros y blandos. En el caso de los tejidos blandos, yo voy a pasar rápidamente esto porque es más un tema para ser desarrollado en el curso de odontología legal, en nuestra facultad de odontología forense, porque tiene mucha trascendencia la descripción, la identificación, el diagnóstico de cada una de las heridas sobre los tejidos blandos. También en parte es traumatismo. A veces en traumatología se hace mucho énfasis en las fracturas, ¿no? Que es una parte sustantiva, pero no es la única. Los tejidos blandos también pueden verse alterados o dañados, ¿no? Entonces los tejidos blandos pueden verse alterados dependiendo del tipo de objeto o la forma como se haya producido la lesión, ¿no? Que puede ser una herida cerrada tipo herida contusa o puede ser una herida abierta, que puede conllevar también a la penetración de objetos, ¿no? Que puedan penetrar, ¿no? Bajo la forma de un objeto que tenga puntas, una herida punzante, puede ser un elemento que tiene filo, filoso, que se le llama, que produce una herida llamada cortante, o que también puede producir una herida, un orificio de entrada y de salida que se le llama herida perforante. Eso lo vamos a describir paso a paso, no se preocupen. La herida contusa es producida por un objeto plano, ¿no? Que produce una lesión cerrada, no hay lesión de tejido blando, pero se produce una hemorragia por debajo, en algún plano cutáneo o un plano profundo. Entonces, algunos le llaman contusión y hemos visto, vamos a ver que todos los tipos de lesiones que vamos a hablar ahora guardan relación con las lesiones que hemos descrito en los primeros capítulos, en las primeras clases del curso, cuando hablábamos de las lesiones elementales, ¿no? El color, el tamaño, perdón, va a determinar si se trata de una petequia, cuando las lesiones son de forma puntiforme, cuando, ¿se acuerdan? Son bíbice, cuando tienen la forma de un vaso sanguíneo, cuando tiene algunos milímetros o hasta centímetros, no hay una medida exacta, se le denomina equimosis, ¿no? Y cuando ya es muy grande, como las que vemos acá, son dos equimosis en dos pacientes, una en la región geniana y el otro en la región del mentón, ¿no? Y cuando ya es muy grande se le llama hematoma, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, digamos, imagínense en esta época de violencia familiar, de violencia contra la mujer, también contra el hombre, un asalto, qué sé yo, y alguna de las personas, alguna de las partes quedaría y nos piden a nosotros como peritos, como odontólogos, una información, un informe, ¿no? Y de pronto el paciente tiene un tremendo hematoma en la cara y usted le pone simplemente que tiene una equimosis. O peor, ¿no? A una señora que Dios no quiera, ¿no? Que la agrede su esposo o alguien en particular, os parece, y termina pues con un moretón inmenso, y usted le pone que tiene una equimosis, cuando en realidad es una lesión grave, ¿no? Que amerita incluso cárcel para el agresor. Entonces, es muy delicado, ¿no? Es muy delicada la forma, es muy delicado el informe y la opinión que cada uno de ustedes va a tener que dar en cada uno de estos casos cuando hay lesiones de algún tipo. Este caballero, bueno, ahora es odontólogo, está jugando un partido de fútbol y le metieron un cabezazo, ¿no? El hecho de que se le ha producido una fractura malar, que la veremos más adelante, pero aquí lo que ha ocurrido es un hematoma en toda la región palpebral superior e inferior. Aquí ya disminuyó, ya se concentró en la zona palpebral, está en la etapa de equimosis en todo caso. El tamaño, como repito, es bien relativo. Aquí vemos una equimosis también en la región palpebral superior. Abajo en el labio, en el lado derecho, mejor dicho, presenta una equimosis también en el labio, pero además hay una pérdida de tejido que se llama laceración, ¿no? Entonces se van conjugando, se van uniendo heridas, diferentes tipos de lesiones de los tejidos blandos. Aquí esta chica que sufrió una hemorragia vascular después de una apicectomía, ¿no? Este es un hematoma porque ha cubierto o ha comprometido la región palpebral superior e inferior, la región suborbital, la región geniana. De pronto ya está en proceso de remisión, ¿no? Pero es un hematoma facial a nivel del tejido cutáneo. Pero en la boca solamente hay una equimosis, ¿no? Es decir, la descripción tiene que guardar relación con el tamaño de la lesión en este caso, ¿no? Acá son heridas contusas, el nombre exacto, el nombre y apellido, dice, bueno, se trata de una herida contusa que tiene el aspecto de una equimosis, ¿no? Esa es la forma de hacer la lectura de la lesión. Eso lo vamos a ver también ahora en el grupo de práctica, ¿no? Y hemos ido avanzando en esta semana con los chicos del día lunes en la mañana.
Cuando nosotros nos caemos, estamos haciendo ejercicio, alguna cosa y nos raspamos, decimos, ¿no? Es decir, se nos ha pelado, disculpen la expresión, se nos ha pelado la piel, pero no hay sangrado, eso se llama escoriación, ¿no? Entonces, la escoriación es la pérdida de epitelio, pero donde todavía la lesión no ha llegado o no ha alcanzado al tejido conectivo, por eso es que no sangra. Cuando sangra es una escoriación, ¿no? Que ya está en una fase posterior y está en etapa de cosa. Una escoriación con algunas laceraciones. La herida lacerante, ¿no? La herida lacerante es aquella en la cual ya se pierde el epitelio y parte del conectivo, hay sangrado, ¿no? Sea el sangrado en la piel o sea el sangrado en la mucosa. La lesión es la misma, ¿no? Es decir, las lesiones elementales de la piel y de la mucosa son similares. Hay más lesiones de la piel que de la mucosa, eso es cierto. Nosotros en las primeras 2 clases hemos estudiado las lesiones básicas de la mucosa, ¿no? Pero las lesiones básicas de la piel son más, es decir, son las lesiones igual que las lesiones de la mucosa, pero hay algunas más, ¿no? Como la escoriación, como la laceración, por ejemplo, ¿no? Hay otras que son comunes. En este caso, el paciente sufrió pues, un asalto, fue arrastrado por la moto y como consecuencia tuvo una herida lacerante en toda la hemicara del lado izquierdo. La herida quemante es producida por el calor, ¿no? O sea, por el calor, un objeto de alta temperatura que produce una quemadura que se caracteriza por la presencia de ampollas, ¿no? O flicténulas, ¿no? La herida penetrante es aquella en la cual hay un objeto que penetra dentro del tejido. Las heridas penetrantes pueden ser de diferentes, pueden tomar diferentes nombres dependiendo del objeto que ha producido la penetración. Por ejemplo, una herida penetrante es la que producimos nosotros cuando aplicamos anestesia. Esa es una herida punzante, en todo caso, ¿no? Pero es penetrante también porque el objeto, en este caso la aguja dental, ingresa o penetra al tejido blando del paciente. Entonces, un subtipo, digamos, ¿no? Una variedad, una variación de la herida penetrante es la herida punzante, ¿no? Que es una herida que tiene un orificio de ingreso, ¿no? De pequeña forma puntiforme, porque el objeto tiene una punta, ¿no? No tiene un filo, tiene una punta, se llama herida punzante, ¿no? Y ahí está el ejemplo más claro, las heridas que producimos cuando aplicamos anestesia. Pero puede ser también un cuchillo, ¿no? Un punzón o cualquier objeto de ese tipo. La herida cortante es aquella que tiene forma lineal o casi lineal o parecida a lo lineal y que es producida por un objeto que tiene filo, que es filoso, que es cortante, por eso se llama herida cortante, puede ser un cuchillo, una tijera, no sé, algo, un vidrio, ¿no? Cualquier objeto que produzca una herida larga, ¿no? Es una herida penetrante, evidentemente es penetrante, pero tiene una forma, un aspecto lineal. Diferente a esta ejemplo de herida cortante con la flecha azul acá arriba en el paciente de la izquierda, hay una herida que está suturada, una herida cortante. Y la señorita del lado derecho tiene heridas lacerantes y también tiene una herida cortante aquí en la punta de la nariz que ha sido suturada y aquí en la región superciliar del lado derecho del ojo, en la ceja del lado derecho, ¿no? Son heridas cortantes. Formas particulares o tipos particulares de heridas penetrantes. Por ejemplo, son aquellas que son producidas por armas de fuego. Yo he trabajado en la policía, ¿no? Como odontólogo, como especialista, en la década de los años 80, ¿no? En la época del terrorismo, donde, bueno, la verdad que hay muchas de esas fotos, las muestro acá, ¿no? Era realmente una situación desesperante, ¿no? Que me llamaban pues a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque traían evacuados diferentes partes del Perú, muchos de los cuales, o algunos de los cuales morían en sala de operación. Esa es la realidad, ¿no? Eso no me lo han contado, yo no lo he leído en el periódico, eso yo lo he vivido, ¿no? Y quienes han trabajado en el hospital militar, peor, más aún, porque las heridas eran mucho más graves, ¿no? El hecho es que las heridas producidas por arma de fuego, que es un grupo particular de heridas penetrantes, porque la velocidad del proyectil va a determinar diferentes grados de lesión, ¿no? hasta pérdida grande de tejido, son causadas por arma de fuego, ¿no? Y los objetos, las armas de fuego, como su nombre indica, es producida porque se produce, digamos, dentro del arma, porque hay un mecanismo de calentamiento, que es la pólvora, que hace que al elevarse la temperatura, la bala, ¿no? que está contenida en un cañón, en una recámara y después en un cañón, al haber tanta presión por el calor, sale propulsada hacia adelante a lo largo del cañón a una velocidad inmensa, ¿no? Ese es el principio de un arma de fuego, ¿no? El arma de fuego no es porque se prenda fuego a alguien, pero ha habido una ignición, se dice, ¿no? dentro del arma que ha producido, ha hecho de que la bala salga o el proyectil salga impulsado hacia adelante a menor o mayor velocidad, ¿no? Y esto determina que nosotros hablemos de heridas
con orificio de entrada. Este señor, por ejemplo, estaba manipulando su arma, vivía en Madre de Dios, ¿no? Tenía un arma casera y el arma se reventó en su cara, ¿no? Es decir, una parte del arma se introdujo dentro de su cara, produciéndose una herida penetrante por arma de fuego y que además produjo una pérdida de sustancia porque perdió una parte de la región malar y también perdió el globo ocular del lado izquierdo en este caso, ¿no? Aquí vemos dos pacientes con heridas penetrantes producidas también por arma de fuego. Tenemos acá. Luego tenemos las heridas perforantes, o sea, aquellas que es un meme, ¿no? Pero en la cual nosotros tenemos, o el paciente presenta un orificio de entrada y uno de salida. El ejemplo más característico es lo que hacemos cuando nosotros hacemos una sutura en un paciente. Hay un orificio de entrada, hay un orificio de salida. La aguja ingresa por un lado y sale por otro lado. Eso se le llama herida perforante o también se le llama herida transfixiante, ¿no? En la realidad vemos en el lado izquierdo, ¿no? La flecha azul está indicando el trayecto que ha seguido un proyectil de arma de fuego, en este caso, disculpen que esté pixeleada la imagen, esté borrosa, es el carrillo de un paciente al cual yo le he puesto el portaagujas, ¿no? Para mostrar que tiene una herida perforante. Ese fue un paciente que sufrió una herida ese fue por una herida de granada, estallamiento de granada, ¿no? Aquí en el lado derecho hay un paciente suertudo, ¿no? Suertudo digo porque un policía que trabajaba como taxista, ¿no? Y al momento que le están año 84, 85, al momento que le roban el carro, le quitan la billetera y le encuentran el carnet de policía. Así que lo pusieron de rodillas, como también otro paciente que voy a mostrar después, y le dijeron, bueno, despídete porque esta es la última vez que vas a verte con vida, ¿no? Se le dispararon en la cara, ¿no? Para matarlo, pero tan buena suerte, ¿no? Que en este caso el paciente se habría movido pues en el último instante, en una última fracción de segundo. El proyectil ingresó por el punto orificio número 1, salió por el número 2, ingresó por el número 3 y literalmente estaba a punto de salir por la zona número 4. Entonces, una doble herida transfixiante, ¿no? Un orificio de entrada, doble orificio de entrada, doble orificio de salida. Y no es que yo esté a favor, ¿no? de Hitler, nada de eso, ¿no? Pero lo cierto es que a lo largo de la historia, el gran desarrollo o los grandes avances de la cirugía en particular han sido consecuencia de las guerras, ¿no? De las batallas, los combates, etcétera, ¿no? Y eso ha hecho de que el ser humano pues, haya producido objetos o elementos con el propósito de destruir más rápidamente al enemigo, ¿no? Y eso ha traído consigo también como contraparte el desarrollo de la cirugía, ¿no? Por eso de ahí a que las heridas ahora ya no se hablaría de heridas por arma de fuego, habría que hablar por quemaduras, por ignición, ¿no? Cuando se habla pues las supuestas o probables batallas atómicas o guerra atómica. Esto lo dijo Hipócrates, es un principio, es un axioma, en el que que se basa en lo siguiente, ¿no? Un paciente herido, en general, un paciente traumatizado, cuya vida está en riesgo, no es muy importante que la sutura quede estética. Lo importante es, número 1, salvar la vida del paciente, número 2, devolverle la función, y 3, si es que podemos, devolvemos la estética del paciente. Ese es un tema secundario, ¿no? De ahí el principio hipocrático que dice, es mejor tener un cuerpo asimétrico pero con vida, ¿no? Que un cadáver simétrico. Un axioma bastante interesante. Y saliendo ya de las lesiones de los tejidos blandos y entrando a las heridas de los tejidos duros, ¿no? A las fracturas, más claro, ¿no? Tenemos que las fracturas, cuando se producen, tienen que ser ubicadas en su lugar, ¿no? Y luego de ser ubicadas en su lugar, tienen que ser mantenidas en ese sitio. El tratamiento de las fracturas de los huesos en general tiene dos etapas importantes y fundamentales, ¿no? Una es la reducción y la segunda es la fijación. La reducción es el acto en el cual el cirujano, en este caso, coloca o vuelve a colocar los huesos en su posición original. Esa es la reducción, poner los huesos en su posición original. Pero si los ponemos en su posición original, pero no los mantenemos fijos, ese hueso no va a cicatrizar, no se va a formar un tallo óseo. Por eso que es importante reducir la fractura, como también fijar la fractura. Y antiguamente han existido técnicas de colocación de alambres, colocación de clavos. Hemos pasado a esta etapa por la colocación de yeso, aunque en la cara no se puede poner yeso. Y hemos llegado a una etapa en la cual se viene colocando desde hace más de 2 décadas mini placas y tornillos de titanio con la finalidad de reducir y fijar las fracturas, en este caso las fracturas de los maxilares. Cuando no fijamos las fracturas y los huesos se siguen moviendo, en algunos casos se pueden llegar a fijar,
pero la fijación, como se ve en el gráfico de arriba a la izquierda, ya no es a través de un callo óseo, sino a través de un callo fibroso, ¿no? Vamos a ver también un caso por ahí. Eso se le llama no unión de la mandíbula. Por eso es importante no solamente realizar una buena reducción de la fractura, sino también una fijación, que como ustedes saben, esas maniobras tienen que hacerse antes de antes de las 3 semanas, si es posible, antes de las 2 semanas, antes que se forme el callo fibroso, ¿no? El callo fibroso se forma a las 3 semanas y a las 4 semanas se forma el callo óseo en el ser humano. Existen muchas clasificaciones de la fractura. Yo vamos a hablar primero de las fracturas de la mandíbula, que son las más comunes y las que son más frecuentes en la práctica odontológica. Pero también hay fracturas del tercio medio facial que las vamos a presentar, que son parte de la competencia del odontólogo. Cualquier fractura facial que tenga que ver con el alineamiento de los dientes, que trastoque o altere la oclusión de los dientes, es campo del odontólogo, ¿no? Definitivamente, repito, cualquier fractura mandibular que pase por una maloclusión del paciente, el tratamiento le corresponde al odontólogo, ¿no? No al cirujano de cabeza y cuello, ni nada por el estilo, ni al otorrino, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hay varias clasificaciones que se superponen. Una de ellas, la más sencilla, ¿no? Es de acuerdo a la localización, el sitio donde se ha producido la fractura. Puede ser una fractura del cuerpo, de la mandíbula, puede ser una fractura angular o del ángulo de la mandíbula, puede ser una fractura del cóndilo, ¿no? Cuando la fractura está dentro del cóndilo, puede ser una fractura subcondilar, ¿no? Es decir, a nivel del cuello del cóndilo. Acá hay un término que lo vamos a ver varias veces, que dice fractura parasinciciaria, que es una fractura del cuerpo, en la cual la fractura o es paralela o es oblicua, ¿no? Pero más o menos guarda la dirección de la sínfisis mentoniana, ¿no? Entonces por eso le llaman fractura parasinciciaria, ¿no? Esta es una clasificación de acuerdo a la localización de los trazos de fractura. De acuerdo al número de fracturas, que es otro componente que tenemos que hacer, eso lo voy a explicar con más detalle en la práctica. Aló, buenos días, disculpa. Sí, aló. Ya, entonces decía que de acuerdo al número de fracturas, tenemos cuando la fractura es única o hay un solo trazo de fractura, se le denomina fractura única o fractura simple, ¿no? Cuando hay dos trazos de fractura, se le llama fractura doble, obviamente, ¿no? Cuando hay más de dos, se le llama fracturas múltiples. Y cuando la fractura es en pedacitos, ¿no? O se ve que el hueso está fracturado en fragmentos pequeños, se le llama fractura conminuta, ¿no? Entonces, repito, fractura simple, fractura doble, fractura múltiple, fractura conminuta. Cuando hagamos el diagnóstico, no hay que decir solamente una fractura ubicada en el cuerpo de la mandíbula, sino cuántos trazos de fractura son, ¿no? Según la forma, otro elemento de diagnóstico para las fracturas de la mandíbula, es si el trazo es paralelo o casi paralelo a la sínfisis mentoniana. No digo que esté en el mentón, sino que sea paralela o casi paralela a la sínfisis del mentón, se le llama fractura parasinciciaria. Puede ser una fractura parasinciciaria del cuerpo, del ángulo de la mandíbula, no hay más, ¿no? Hay una fractura en especial que se llama fractura en tallo verde, que se produce en los niños, en donde, debido a que la mandíbula del niño no está tan corticalizada, entonces se puede producir la fractura de una de las corticales o de las dos, pero el hueso no se separa, ¿no? Es como el tallo de una planta, que nosotros lo cogemos con las manos, lo quebramos, lo doblamos, pero en ningún momento el tallo se separa, ¿no? Eso se llama fractura en tallo verde. Y luego tenemos la clasificación de Rowe, ¿no? La clasificación de Norman Rowe. Rowe fue pues, ¿no? Un cirujano de guerra, cirujano general de la Segunda Guerra Mundial, escribió uno de los libros más importantes de traumatología maxilofacial, como la Biblia para nosotros, y que escribió un libro que se llamó Las fracturas del esqueleto facial, ¿no? Él, de acuerdo a su época, también hay que juzgar las cosas, ¿no? Él escribió una clasificación del cuerpo de la mandíbula, que a mí siempre me pareció genial, y se le da justamente el nombre de la clasificación de Rowe. Rowe se escribe R-O-W-E, ¿no? R-O-W-E, que no está acá. Entonces, la fractura puede ser de clase 1, puede ser clase 2, puede ser clase 3. Si es de clase 1, de según Rowe, es cuando hay dientes a ambos lados de la fractura. Es clase 2, como se ve las dos de abajo, cuando hay dientes en un solo lado del trazo de fractura. Y es clase 3 cuando no hay dientes en ninguno de los lados del trazo de fractura. No necesariamente estamos hablando de un edenturo total, porque puede ser un edenturo parcial de la zona anterior y una fractura en la línea media,
y no hay dientes en ninguno de los lados. Sigue siendo una fractura clase 3. Y esto es importante porque las fracturas clase 1, y la fractura clase 2, Rowe las divide en favorables y en desfavorables, ¿no? Cuando es favorable, como se ve de abajo a la izquierda, cuando la fractura o el trazo de fractura es perpendicular o casi perpendicular a la contracción del músculo macetero, que es la línea larga que se ve a lo largo de la rama central. Entonces, cuando la fractura del cuerpo o del ángulo de la mandíbula es oblicuo o es perpendicular a la acción del músculo macetero, a la contracción del músculo macetero, se le denomina favorable porque cada vez que el músculo se contraiga, va a haber una tendencia a que los huesos, los fragmentos se junten, ¿no? Diferente a lo que ocurre en una fractura clase 2 desfavorable, donde la fractura es paralela a la acción de la fuerza muscular. Entonces, cada vez que el músculo macetero se contrae, lleva la rama ascendente hacia arriba y a la misma vez los músculos suprayoideos se contraen y llevan el cuerpo de la mandíbula hacia abajo, entonces los fragmentos se separan, ¿no? Entonces, fractura clase 1, fractura clase 2, fractura clase 3, y esto es muy claro, es muy interesante desde el punto de vista de tratamiento. El diagnóstico de una fractura básicamente se ve generalmente por un hinchazón, por una simetría facial, una limitación de la apertura bucal, o hay una maloclusión dentaria que no había previo ¿cómo se llama?, al traumatismo, ¿no? Puede haber crepitación cuando los huesos tienen serio desplazamiento. En algunos casos hay hinchazón exactamente en el lado donde se ha producido la fractura, eso no es una constante. Y generalmente hay una incapacidad funcional para masticar los alimentos, es decir, una incapacidad, como decía acá, funcional masticatoria. Y radiográficamente vamos a ver imágenes radiolúcidas, lineales, ¿no?, que son características de los trazos de fractura, ¿no? Puede haber también a veces se ve claramente en la panorámica, en otras radiografías, que el borde inferior de la mandíbula tiene un escalón, ¿no? O sea, como dice, hay discontinuidad en el borde inferior del hueso mandibular. Otra vez que el paciente tiene maloclusión dentaria, que se está moviendo en la radiografía. El paciente tiene mordida abierta que no tenía antes de la cirugía, o antes de la fractura, perdón. O hay algunas fracturas típicas que vamos a describir en el tercio medio de la cara más adelante. Entonces, en esta panorámica vemos aquí en el ángulo de la mandíbula una imagen lineal casi doble, por una superposición, ¿no? En el ángulo de la mandíbula es una fractura, sería una fractura clase 1, clase 2, favorable según Rowe, una fractura única en el ángulo de la mandíbula, ¿no? En este otro caso también hay una fractura, ¿no?, o una secuela de una fractura porque hay un escalón en el conducto dentario inferior. Este paciente no recibió tratamiento, pero tuvo una fractura del ángulo mandibular sin desplazamiento, ¿no? Una fractura única, también clase 2, en este caso desfavorable. Aquí, en el lado arriba a la izquierda, una fractura favorable, clase 2 favorable. En el lado izquierdo del mismo paciente, una fractura también clase 2, porque ahí tiene un solo lado. Pero en este caso la fractura es desfavorable, ¿no? Desfavorable cuando es paralela a la acción del músculo macetero y favorable cuando es perpendicular a la acción del músculo macetero. En este caso se ve múltiples trazos de fractura, una fractura conminuta, ¿no?, y fragmentos de cuerpos metálicos múltiples, que es producto de una bala, ¿no? El cuerpo mayor está acá afuera, el tejido blando, porque el balazo hizo impacto directo sobre el cuerpo de la mandíbula, produjo un estallamiento de la mandíbula, fracturas múltiples, y finalmente la bala se fue por otro lado, pero dejó esquirlas, una fractura conminuta, se dice conminuta, cuando hay múltiples fragmentos en el lado de la fractura. Tomográficamente es similar a la, ¿cómo se llama?, a la radiografía, ¿no? La diferencia está en que en la tomografía a veces vemos cosas mucho más claras, o de manera mucho más clara, que lo que se puede ver en una radiografía convencional, ¿no? Acá arriba, por ejemplo, un paciente que tuvo una fractura del cuello del cóndilo, ¿no? Está clarísimo que tiene una fractura condilar. También permite ver que el cóndilo está dentro de la cápsula articular, porque a veces puede estar fracturado y puede estar desarticulado de la articulación, ¿no? Eso solamente lo vemos en una tomografía. Abajo a la izquierda, la flecha está señalando los diferentes sitios donde se ha producido la fractura del cráneo. Prácticamente el tercio medio de la cara se ha descolgado de este paciente. Son fracturas que solamente las vemos en una tomografía. Y en el lado derecho es otro paciente que tiene una fractura por aplastamiento, ¿no? En este caso un accidente trans, una fractura por aplastamiento donde está la flecha, en el hueso malar, ¿no?, en parte del hueso malar, y del hueso maxilar superior, que ha hecho que los fragmentos de hueso se vayan al interior del seno maxilar, por eso que el seno maxilar se ve velado y deformado en comparación con el seno maxilar del lado contrario, ¿no?
En este caso vemos una fractura clase 2 favorable, ¿no? Según Rowe, una fractura única del ángulo de la mandíbula. Y en este caso, esto lo vamos a ver más en práctica y también un poco en la clase subsiguiente, esto lo voy a pasar en el ebook. Esto se llama fijación intermaxilar, ¿no? La fijación intermaxilar fue utilizada, bueno, es utilizada desde muchos siglos atrás, ¿no? En la época de los hindúes, inclusive, ¿no? Antes de los romanos, y se ha ido depurando en el tiempo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial se diseñaron estos dispositivos, estos arcos de metal, ¿no? Que se llaman arcos peine, por la forma que tiene. En este caso tienen unos ganchitos que sirven que son amarrados alrededor del cuello de los dientes con unos alambres de ligadura, y luego los arcos de arriba y contra los arcos de abajo se fijan con otro alambre para que el paciente quede con la boca cerrada durante un mes aproximadamente hasta que se produzca la consolidación, o sea, se resuelva la fractura, se forme el callo óseo, ¿no? Ese tratamiento se le llama fijación intermaxilar. Entonces, la fijación intermaxilar es una técnica antiquísima, ¿no? Que hasta ahora se usa, ¿no? En algunos casos, sobre todo en fracturas clase 1 y clase 2 favorables de Rowe, ¿no? Que se puede resolver en el consultorio nada más con anestesia local en forma ambulatoria. Cuando las fracturas son diferentes hay que llevarlos a las operaciones para hacer una reducción abierta, en este caso con anillos y mini placas. Acá la flecha está señalando el ángulo de la mandíbula que ha desaparecido. En realidad esta paciente fue a nuestra universidad, ¿no? A la Facultad de Odontología de Villarreal, porque necesita un tratamiento integral. Y como parte del diagnóstico, le exigieron que se tome una panorámica, estaba muy bien, y encuentran esa imagen, ¿no? Esto no es una fractura reciente, es una paciente que tenía en ese entonces 30 años, que era procedente de Cajamarca, y que contaba que cuando tenía 15 trabajaba como agricultora, como campesina en su tierra, ¿no? Y que se cayó del caballo a los 15 años. Se cayó el caballo, sintió un dolor tremendo, y le fue uno de su papá a decir: papá, me he caído, me golpeaba. Le dice: no quieres trabajar, es una ociosa. Le dice: no sé, anda a trabajar nomás. Y la chica, en su desesperación, su dolor, lo único que hizo fue amarrarse varias telas alrededor de su cabeza, ¿no? Para, para seguir trabajando, tratando de sentir menos dolor, ¿no? Se cuenta ella que estuvo como 4 o 5 meses en ese plan hasta que un buen día ya no sintió nada de dolor. La chica abría muy bien la boca, ¿no? Pero aquí se ha producido un callo fibroso, por eso que no hay calcificación, ¿no? Como decía, cuando la fractura del hueso, cualquier hueso, no es tratada a tiempo, o no se hace la reducción, o no se hace la fijación, a veces la naturaleza es tan sabia que lo une, pero lo une a través de un callo fibroso y no a través de un callo óseo, ¿no? Es otro paciente, ya es bastantes años atrás, con arcos Payne, entonces arco de Winder, ¿no? El otro es arco de Eric, una fijación intermaxilar para reducir una fractura del cuerpo de la mandíbula, ¿no? Se ve que en el lado izquierdo tenía una fractura del ángulo mandibular, ¿no? Este es otro tipo de fijación intermaxilar, este es con anillos de Ivy y Blair, ¿no? También son prácticos para hacer fijación intermaxilar. Ahora se utilizan también los mini tornillos de ortodoncia para hacer una fijación de la mandíbula contra la maxila y viceversa, ¿no? Hay diferentes formas, en todo caso. No vamos a hablar de tratamiento, nos interesa por este momento, en esta etapa de su formación, básicamente, que sepan hacer el diagnóstico, ¿no? Con el diagnóstico yo creo que estoy bastante satisfecho porque van a poder hacer muchas cosas, ¿no? Aquí es un paciente fracturado, una fractura en el ángulo mandibular con dientes ambulados, una fractura clase 1 de Rowe, ¿no? Y acá en el cuerpo de la mandíbula tiene una fractura doble, ¿no? Una fractura doble, también por dentro de la arcada, que tiene dientes a ambos lados. Una fractura doble, en ambos casos una fractura clase 1, perdón, según la clasificación de Rowe, ¿no? Y el tratamiento que se le ha hecho es arcos Payne, o sea, fijación intermaxilar con arcos de Winter en este caso, ¿no? Y cuando la fractura se produce en el cóndilo o en la región subcondilar, el problema es que la mandíbula rota, ¿no? Hacia abajo y hacia atrás, y se produce una mordida abierta, ¿no? En este caso vemos la radiografía, el caso número 1, ¿no? Vemos la tomografía que muestra una fractura en el cuello del cóndilo. En el caso número 2, la flecha nos está mostrando la fractura del cuello del cóndilo de otro paciente, es una radiografía antigua, por eso que se ha utilizado la radiografía lateral oblicuo. Y en el caso derecho vemos otro paciente, el caso 3, ya con un tratamiento que se estila para estos casos, puede ser fijación intermaxilar o puede ser con este tipo de férulas para producir una relajación muscular y hacer que el cuerpo vuelva miocéntrica, ¿no? Entonces la flecha aquí, en este caso a la izquierda, señala la zona de la fractura, y en el lado derecho, miren el cambio de posición que se ha logrado
con la inmovilización funcional. La inmovilización funcional es lo que se llama a esto, al uso de férulas, para que el paciente abra más bien la boca y el hueso se reposicione por sí mismo durante la relajación muscular, ¿no? Luego tenemos las fracturas del tercio medio de la cara. Por eso hemos visto en principio las fracturas de la mandíbula. Ahora vamos a ver las fracturas del tercio medio de la cara. Las fracturas del tercio medio de la cara, como su nombre lo indica, se encuentran en la parte media, pues, hueso maxilar superior, hueso malar, huesos propios de la nariz, ¿no? Es decir, involucra muchas veces el tratamiento del odontólogo con el otorrino o el cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Aquí es cuando comienzan los problemas. Hay fracturas simples, como la fractura del maxilar superior, la fractura del hueso propio de la nariz, la fractura del arco cigomático, la fractura del hueso malar. Como hay fracturas complejas, que toman ya diferentes nombres, de acuerdo a los cirujanos que en su momento, en su época, le dieron un nombre a los diferentes trazos de fractura más frecuentes que se presentan, ¿no? Acá, como dice el último guión, fracturas de Leguerin, fracturas de Lefort, de Lefort, muy conocida, la fractura de Wasserman o la clasificación de Paul Tessier de Francia de la década de los años 70-80, ¿no? La fractura de hueso propio de la nariz es muy común, eso no es campo del odontólogo, pero suelen venir acompañando a las fracturas del tabique también, como se ve aquí en la radiografía del medio, donde el tabique nasal está fracturado, vienen acompañando fracturas del tercio medio de la cara, por eso es importante su diagnóstico. Eso no es campo de nosotros, es campo del otorrino en todo caso, ¿no? Pero el paciente en muchos casos presenta una laterorrhina, es decir, la nariz está inclinada hacia un lado. Cuando las fracturas se producen en el hueso malar, ¿no? Voy a pasar esto. El hueso malar, ¿cuál es su función, ¿no? O qué posición ocupa en la cara? Por un lado está unido, o parte de él es el hueso cigomático, una parte del arco cigomático le corresponde al hueso malar, la otra parte le corresponde al hueso temporal. Entonces puede haber un hundimiento del arco cigomático. Si la fractura es en el cuerpo del hueso malar, el pómulo se hunde. Si la fractura es en el cuerpo del cóndilo, pero cercano al piso de la órbita, ahí empiezan los problemas, porque el hueso malar, al desplazarse de su sitio, al caer fuera de su lugar, le va a quitar piso al globo ocular, entonces el globo ocular o bien se va a ir hacia abajo o bien se va a ir hacia atrás, que es lo que generalmente ocurre. Al irse hacia abajo o hacia atrás, el globo ocular ya no se protruye, como ya no está en la posición original, sino que se va hacia atrás y el ojo aparece mucho más pequeño, como se ve en este paciente, que le decía en el comentario hace un rato que se había fracturado el hueso malar durante un partido de fútbol. Entonces, el ojo derecho aparece más pequeño, eso se llama enostalmia, ¿no? Lo contrario de enostalmia es exoftalmia, ¿no? En este caso tiene exoftalmia, el ojo más pequeño, el paciente tiene una simetría facial, y si hacemos una evaluación clínica, vamos a comprobar que en muchos casos el paciente tiene diplopia, es decir, B doble. En el otro caso, la señorita, también es una paciente cuando yo trabajé en el Cusco, se ve que tiene las mismas características, una politraumatizada, pero que también tenía una fractura del hueso malar, ¿no? Antiguamente, cuando no había tomografía, utilizábamos la radiografía de Waters, y lo que buscábamos, por ejemplo, acá hay dos casos, lo que buscamos en la radiografía de Waters era la simetría del seno maxilar con el derecho con el seno maxilar izquierdo. ¿Por qué? Porque un seno maxilar velado, o sea, blanco, en este caso rayo opaco, significa que la sangre que se ha producido, se ha extravasado durante el traumatismo, ha caído dentro del seno maxilar y da una imagen de seno velado, ¿no? Que también puede ser confundido con una sinusitis, ¿no? En este caso hay el antecedente previo de una fractura. Las fracturas, en este caso, identificarlas exactamente en la radiografía era muy difícil, ¿no? El diagnóstico era clínico, y el único signo evidente en la radiografía era el velamiento del seno maxilar, ¿no? Salvo que hubiese un trazo de fractura muy marcado, ¿no? Acá hay un escalón, por ejemplo, en esta radiografía del lado izquierdo, un escalón en el borde inferior de la mandíbula, hay un velamiento del seno maxilar, ¿no? La radiografía de la derecha es la misma, solamente que es más cercana. Una fractura del hueso malar, del cuerpo del hueso malar. Paso esto para no confundirnos, ¿no? Luego, la fractura del arco cigomático, fíjense ustedes, al lado izquierdo se ve un paciente con una fractura del arco cigomático, una pequeña depresión. En cambio, en el lado derecho vemos la imagen de otro paciente, que este sí se ve, es característico que el arco cigomático, en lugar de ser convexo, se encuentra cóncavo y hay un trazo de fractura evidente en la parte media, ¿no? Fractura del arco cigomático. ¿Cuál es el problema de la fractura del arco cigomático? Que el paciente no puede abrir la boca.
¿Por qué no puede abrir la boca? Porque en este espacio entre el arco cigomático y el hueso temporal, el cuerpo del hueso temporal, la apófisis coronoide se desplaza hacia abajo y hacia adelante cada vez que abrimos la boca. Entonces, cuando hay un aplastamiento del arco cigomático, muchas veces el paciente no puede abrir la boca. Y si el traumatismo lo agarró con la boca abierta, el paciente se quedó con la boca abierta. No puede volver acéntrica. Eso es en cuanto a las fracturas simples del hueso malar, ¿no? Principalmente. Pero hay un grupo de fracturas complejas, ¿no? Que involucran ya no solamente el tercio medio facial como estructura ósea, sino que comprometen también la vida del paciente, porque el paciente es objeto, perdón, de un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Pueden ser medidos, o los efectos pueden ser medidos a través de la escala de Glasgow, que ya les habrán mencionado, no lo veremos después más adelante, que sirven para ver ¿cómo se llama? El estatus sistémico del sistema nervioso central, ¿no? La fractura en tercio medio se usan diferentes clasificaciones, ¿no? Existen varios complejos, si queremos entrar en detalle, no vamos a hablar mucho de esto. Hay un complejo cigomático orbitario, o sea, el hueso cigomático, el hueso malar, porque el hueso malar forma parte o da forma al arco cigomático, pero también a la órbita, como también a una estructura de la parte externa de la cara. Un proceso nasomaxilar, ¿por qué? Porque cuando se produce un traumatismo, generalmente la fosa nasal, la parte media de la parte externa de la fosa nasal es una rotante, es decir, una zona de mayor condensación ósea y hace que la fractura, cuando se produzca, es difícil que se produzca solo en el maxilar superior, generalmente involucra también al hueso, ¿cómo se llama?, a la pirámide nasal. El complejo nasoetmoidal, que es más parte de la neurocirugía, ¿no? Y el complejo dentoalveolar, que es más propio de nosotros, cuando el paciente sufre un traumatismo directo y los dientes y el hueso alveolar se fractura, ¿no? Entonces decía, las arbotantes, como dice acá, son las zonas de mayor condensación ósea, cuando están preparadas para absorber las fuerzas, cuando el paciente recibe un golpe, cuando el paciente recibe un traumatismo, y generalmente cuando se produce una fractura se produce justamente en las zonas alrededor o adyacentes a las arbotantes que tienen a absorber las fuerzas, la mayor fuerza de presión. El doctor René Lefort, ¿no?, fue un médico que trabajaba en la morgue de un hospital de Francia, ¿no? Él se dio cuenta, ¿no?, que los pacientes fracturados que iban al hospital, y muchos de ellos terminaban como cadáveres en la morgue, tenían un patrón de fractura, ¿no? En ese tiempo estamos hablando de las carretas, ¿no? Había fracturas por accidentes, pero no habían autos, habían carretas. Entonces, se dio cuenta Lefort que las fracturas en el tercio medio de la cara tenían un patrón determinado. ¿Y qué hizo Lefort? ¿No? ¿Qué hizo Lefort? Lo que hizo Lefort fue coger los cadáveres, ¿no?, que estaban en buen estado, y los colocaba a una altura de 2 metros o 2,5 metros, si mal no recuerdo. Y luego los soltaba el cadáver de cara, ¿no? Y luego hacía una disección, o le tomaba una radiografía, y evaluaba dónde se había producido la fractura, cuáles eran las fracturas de mayor frecuencia cuando la cara del paciente iba directamente sobre el suelo, en este caso para producir un traumatismo, ¿no? Y lo que encontró fue 3 patrones, que históricamente se le llaman justamente las fracturas tipo Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, ¿no? Entonces, este médico loco, escribió ese estudio en el año 1901, ahí está la referencia, ¿no? Ese estudio experimental sobre las fracturas del maxilar superior, ¿no? O del maxilar superior. La fractura Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3 fueron descritas por René Lefort. Hasta ahora se utiliza, por si acaso, ¿no? No es la única, ¿no?, pero es una de las más utilizadas. Las más utilizadas son las fracturas de Lefort, la fractura de Wasson, que lo utilizan mucho los otorrinos, y la fractura de Tessier, que son utilizadas por los neurocirujanos, porque involucran más base de cráneo. Por decir una referencia, la fractura más grave para los odontólogos, los cirujanos maxilofaciales, es la fractura Lefort 3. Para Tessier, la fractura de los neurocirujanos, la fractura Tessier 2 equivale a la fractura Lefort 3, y hay 10 fracturas Tessier, para que vean lo complejo que son las fracturas de la base craneal. Pero para no complicarnos, quedémonos con Lefort, ¿no? Lefort 1 es una fractura horizontal
que produce una fractura de la base del hueso maxilar. Generalmente es la LeFor tradicional es bilateral, ¿no? Pero hay una LeFor unilateral que también se encuentra en algunos casos en estos tiempos donde el traumatismo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, el LeFor 1 es una fractura solo del maxilar superior, no compromete el hueso malar, no compromete la pirámide nasal. La LeFor 2 compromete tanto el maxilar superior como la pirámide nasal en su conjunto, es decir, toda la pirámide nasal con el hueso maxilar se desprende. Aquí ya existe un compromiso ocular evidente. También hay un compromiso de la base craneal, aunque es más leve, ¿no? Y en el caso de la LeFor 3 ya es una fractura medio facial alta, en la cual existe un desprendimiento de toda la cara, ¿no? Toda la cara se desprende y se desprende no solamente el maxilar superior, se desprende en la pirámide nasal, se desprende el hueso temporal, una parte, perdón, del hueso malar, y una fractura en la parte, en la región frontal. El hueso frontal también a veces se fractura. Es una fractura más grave que definitivamente compromete el sistema nervioso central, ¿no? Esto lo paso rápido, solamente para que lo tengan como referencia. No es una clasificación que usamos los odontólogos, lo usan más los otorrinos, ¿no? Wasmund definitivamente fue un médico que aportó mucho también a la cirugía bucal, hay una incisión tipo Wasmund, pero en este caso no nos vamos a referir a eso, fracturas Wasmund en la cual existen fracturas del tercio medio facial, ¿no? En cuanto al tratamiento de las fracturas del tercio medio facial, la LeFor 1 y la LeFor 2 corresponden definitivamente al odontólogo. La fractura LeFor 3 ya a veces en medio hospitalario son compartidas por el odontólogo, el cirujano de cabeza y cuello y el neurocirujano por el compromiso principal que tiene el sistema nervioso central. Como criterio básico, si el maxilar superior se ha desprendido, como se ve acá en una LeFor 1, lo que tenemos que hacer es fijar el maxilar superior al tercio medio de la cara que no está fracturado. Este es un paciente, por ejemplo, que tuvo una fractura de hueso malar, también tuvo una fractura LeFor 1 y tuvo una fractura LeFor 2, que hay que ver en la radiografía, no está en la radiografía. Bueno, actualmente se utilizan placas y tornillos, mini placas y tornillos de titanio, y también existen mini placas y tornillos de ácido poligláctico y ácido poliglicólico, ¿no? Es decir, material absorbible. ¿Por qué? Porque la idea es que las mini placas y los tornillos, una vez que permitan la fijación del hueso, o sea, se forma el callo óseo, se reabsorba en un tiempo promedio de 6 meses a 8 meses. Entonces el paciente ya no queda con la placa metálica dentro de su rostro. Tenemos la fractura LeFor 1, la LeFor 2, la LeFor 3, que la hemos visto mejor en el gráfico. Una imagen característica. ¿Cuál es el problema en las fracturas de la base del cráneo tipo LeFor 2 y tipo LeFor 3? Lo que ocurre es que el líquido cefalorraquídeo puede ser drenado, no puede ser expulsado, se pierde el líquido cefalorraquídeo, sea a través de la lámina cribosa del etmoides, es decir, en la fosa nasal, o también cuando hay una fractura tipo LeFor 3, a través del oído, ¿no? Entonces hay un flujo, una rinorrea, pero de líquido cefalorraquídeo, y también hay una otorrea, no una otorragia, sino una otorrea de líquido cefalorraquídeo a través del agujero auditivo externo que es característico, ¿no? También este es un paciente con una fractura LeFor 3, ¿no? Está inconsciente en el momento que le tomé la fotografía, tiene los característicos ojos de mapache, se llama, ojos de mapache, ¿por qué? Porque existe una hemorragia palpebral superior, inferior al periconocimiento y traumatismo encefalocraniano, y en la radiografía que no está acá se observa, se comprueba, en todo caso ahora en la tomografía, un desprendimiento de toda la cara, ¿no? Y la cara se desprende del cráneo en su conjunto. Son heridas o traumatismos encefalocranianos muy graves que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces acá la flecha está señalando los sitios donde se ha producido la fractura, ¿no? De este paciente que ha tenido una fractura tipo LeFor 3. La flecha en la radiografía lateral, la flecha arriba señala la región frontal donde se ha producido el desprendimiento de la cara, la LeFor 3, y la flecha de abajo está señalando el punto en el cual se ha producido la fractura LeFor 1, porque se puede producir en un paciente la fractura LeFor 1, LeFor 2 y LeFor 3 a la vez. Eso va a depender de la intensidad del traumatismo y la gravedad del traumatismo, ¿no? Y nos quedan 10 minutos, ¿no?, para completar este tema, más tema de cultura general.
para ustedes, ¿no? Para quienes vayan a ser internados o se dediquen a la especialidad, las fracturas producidas por armas de fuego. Ahora, esto era antes un tema exclusivo de quienes trabajábamos en la policía o de quienes trabajaban en el ejército, los hospitales militares, perdón. Ahora es práctica común ante la delincuencia. Ahora por un celular están disparando al rostro del paciente, a la persona, están asesinando a personas. Entonces, ahora ya se ha perdido pues, el control social en absoluto, ¿no? Entonces, es importante, de todas maneras, que sepamos algo de las heridas por armas de fuego, ¿no? Esto también es un precepto atribuido a Hipócrates que decía que la guerra es la escuela propia del cirujano. Es evidente porque durante las guerras es que se ha producido un gran desarrollo de las armas en general y por ende también de la forma de tratamiento de las heridas producidas por estas armas, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la fórmula matemática propuesta por Albert Einstein? Decía, energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Esto también para ustedes es cultura general, pero sirve para llamar la atención sobre algo, ¿no? El proyectil de arma de fuego, cuanto más volumen tiene, cuanto más masa tiene, va a liberar más energía cinética al momento que impacta sobre el rostro del paciente, por lo tanto va a producir más daño. Las balas que produce o los proyectiles que tienen más peso producen más daño. Es una cuestión de sentido común. Pero lo que es más grave es cuando la velocidad del proyectil es mayor, porque la velocidad se eleva al cuadrado. Entonces, cuanto más velocidad tiene el proyectil de arma de fuego va a producir más daño porque va a liberar más energía cinética en el momento del impacto, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a ver que vamos a pasar al balística. Los proyectiles de arma de fuego de bajo calibre, ¿no? Lo que utilizan generalmente los delincuentes, son heridas de baja velocidad, pero baja velocidad significa que se disparan a 20 metros por segundo, es la velocidad de un proyectil en promedio, ¿no? En cambio, cuando el proyectil alcanza velocidades superiores a los 100 metros por segundo, estamos hablando de proyectiles de alta velocidad que son generalmente producidos por armas de guerra. Por eso que ustedes en la televisión ven y dicen, han sido detenidos delincuentes con armas de guerra, porque son armas de guerra, ¿no? O de uso militar, porque usan proyectiles que son despedidos a una velocidad mucho mayor, por lo tanto el daño que infringen al agredido son mucho mayores, ¿no? Acá es donde hablamos de orificio de entrada y orificio de salida, como este jovencito, ¿no? Que recibió un orificio de entrada acá en la parte de la región posterior de la oreja, ¿no? En la zona occipital, o perdón, en la zona mastoidea, y el proyectil salió por la nariz, ¿no? Entonces, acá hablamos de orificio de entrada y orificio de salida. Y este es un trabajo del doctor Norman Rowe, del libro de Rowe, en donde hasta ahora se utiliza este principio, ¿no? Han colocado un trozo de carne en un medio gelatina, es una gelatina especial para evaluar la velocidad de los proyectiles, y se ve que el proyectil pasa a alta velocidad, y una vez que el proyectil pasa, ¿no? Realmente el daño que produce, miren, acá está el proyectil en el número 1, el proyectil hace impacto, se deforma, pero ustedes ven una especie de triángulo en la gelatina, ¿no? Porque el proyectil lo que hace es arrastrar, a la velocidad que pasa, arrastra todo el tejido, o como que absorbe, como que chupa, ¿no? Arrastra todo el tejido que viene por detrás. De tal manera que en el corte número 4, este es el libro de Norman Rowe, se ve que el proyectil ya pasó y el trozo de carne se sigue destrozando, ¿no? Entonces, cuanto mayor es la velocidad del proyectil, mayor es el daño que se produce en el paciente. También son gráficos del libro de Rowe, ¿no? Vamos a ver, bueno, el paciente se devolvió el proyectil, se lo pasó, literalmente. Vamos a pasar rápido para que vean mejor cosas mucho más. Ahí está. Este señor, este jovencito, es en Ica, ¿no? Se metió a enamorar a la vecina, y el vecino, el suegro, el futuro, el potencial suegro, no le gustó la idea y le metió un disparo de perdigones, ¿no? Con tal mala suerte que los perdigones se llevaron el labio del paciente y lo dejaron literalmente sin labio, ¿no? Y el perdigón es un proyectil de baja velocidad, es difícil que mate, ¿no? En cambio, las heridas con mayor velocidad, miren, vamos a ver acá más adelante, este señor también, ¿no? Le dispararon aquí, lo pusieron de rodillas, es un policía, ¿no? Un taxista policía, le metieron un balazo acá por delante de la oreja y la bala salió por el otro lado, ¿no? Se salvó por un principio ya de sobrevivencia. Acá es la radiografía donde se ve las esquilas de bala desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? Un señor muy suertudo, orificio de entrada y orificio de salida. Aquí hubo una destrucción masiva de esta mandíbula, se ha resuelto el problema como mejor se ha podido. Pero vamos a las últimas, que yo creo que son
más interesante. Este señor recibió un balazo en Ayacucho, en Huamanga, en el mentón, y se produjo una pérdida de sustancia en el mentón, ¿no? Así como hacen ahora en la moto, de la moto le dispararon, pero en ese caso él no era, pues, no fue un sicariato, sino fue un asesinato por terrorismo en aquel entonces, ¿no? Las heridas de mayor velocidad, como se ve acá, miren, destrozan, hacen grandes pérdidas de tejido, como esta parte de este cuerpo de la mandíbula que ha sido destrozado por completo, ¿no? Miren, esta señorita que tenía 15 años en ese entonces, y ahora debe tener pues, 50 y tantos, tirando para los 60, perdió una cantidad tremenda de tejido blando, así como también del hueso mandibular, producido por una herida una herida de alta velocidad, ¿no? Es un paciente que este fue el primer paciente que fue hospitalizado por terrorismo en la historia del Perú desde los años 80, en el año 84. Hubo un balazo que penetró por el cuerpo, ¿no? Por la parte anterior de la maxila, se llevó el maxilar superior del lado derecho, una parte importante de la nariz, el hueso malar y también el ojo, ¿no? No fue bien atendido, se demoró en su tratamiento, finalmente perdió todo el maxilar superior, derecho-izquierdo, perdió el ojo derecho y quedó con una gran deformidad facial, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? En conclusión, entonces las heridas, las lesiones traumáticas de la cara, la región maxilofacial, son parte del campo de la traumatología maxilofacial, ¿no? Y esta traumatología maxilofacial no solamente ve las lesiones en los tejidos duros, como las fracturas, sino también las lesiones en los tejidos blandos. Y las lesiones en los tejidos duros pueden ser producidas en la mandíbula, hemos visto varias clasificaciones, o pueden ser producidas en el tercio medio de la cara, en donde existe un tipo particular, un patrón, ¿no? de fracturas que históricamente se le ha llamado las fracturas tipo Lefort, ¿no? Que hemos explicado Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, y como este doctor Lefort describió en un estudio histórico estos trazos de fracturas más frecuentes, ¿no? Sin mencionar originalmente, sin mencionar cómo se habían producido las fracturas, ¿no? Después ya se descubrió, pero quedó como hecho meramente anecdótico. Y las heridas por proyectiles de arma de fuego, que producen heridas con grandes pérdidas de tejido, dependiendo de la velocidad del proyectil y la distancia a la cual se haya producido el impacto por arma de fuego, ¿no? Existen fracturas por impacto directo, que son las heridas por balas, ¿no? Por proyectiles directos, y las heridas por estallamiento, cuando la fractura o la lesión es producida por esquirlas de granada, en donde el daño no se debe a la esquirla, sino el daño o la muerte del paciente se debe a la onda expansiva que producen estas armas que producen un estallamiento, ¿no? Son diferentes tipos de patrones que ya ustedes lo van a ver en el posgrado si se dedican a la cirugía o si tienen la oportunidad de hacer internado en alguno de los hospitales militares o en un hospital de policía. Entonces, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entramos según mi reloj.